Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Cita Previa, al programa de salud de la 8 Burgos. Hoy les vamos a hablar de los dolores de tripa y es que son muchos los motivos por los que nos duele la tripa. Vamos a hablar con Juan Luis Seco, cirujano especializado general y en el aparato digestivo, que dará una charla el próximo 22 de marzo en el Colegio de Médicos. Pero también Ana Mate estará con nosotros y nos va a hablar de un elemento nutricional que regenera los músculos y además nos da energía, y como siempre Implante nos habla de nuestra salud bucodental. Mucha gente esta noche se va a sentir identificada con este problema que les vamos a contar a continuación. Es sobre el dolor de tripa, que a veces pues nos duele y no sabemos por qué. Para ello hoy vamos a hablar con el especialista en cirugía general y del aparato digestivo, Juan Luis Seco. Muy buenas noches. Buenas noches. Que además precisamente sobre el dolor de tripa dará una conferencia el próximo 22 de marzo en el Colegio de Médicos. Un problema, Juan Luis, pues que es muy habitual, ¿no?, que nos ocurra. Mucho, porque muchas veces no tiene mayor trascendencia y otras veces sí que la tiene. Se calcula que es el principal número de consultas del digestólogo, el principal número de consultas del pediatra con los niños con dolor de tripas y una de las principales actividades de los cirujanos generales. Un dolor de tripa puntual puede deberse a muchísimos motivos, ¿no? Pues sí, pues casi diríamos, sin exagerar, que a cientos de causas. Entonces, pues todo se trata de ir devanando los síntomas según las características y la forma de presentarse, el sitio donde se produce el dolor de tripas. Eso, unido a la exploración del médico del abdomen, del vientre, pues permite orientar o identificar, a veces identificar claramente y otras veces orientar el diagnóstico. Vamos a hablar de esos dolores de tripa, sobre todo los más frecuentes. Bueno, por el dolor de tripas, todo el mundo se recuerda de los cólicos que ha podido tener por culpa de una mala comida o una intoxicación. Por otro lado, también hay cuadros de dolor abdominal que son muy frecuentes y que requieren atención por el médico y posiblemente por el cirujano, porque son causas que se solucionan con una operación, pero puede ocurrir que esa operación sea inevitable a corto o medio plazo y que el individuo pues tenga la posibilidad de acceder a ese servicio. ¿Cómo identificamos? ¿Qué características tienen estos dolores? Pues en primer lugar son diversas las características que hay que atender. Primero, el sitio donde duele. Pues como tenemos diversos órganos en el abdomen, pues no es lo mismo si duele en la parte de abajo que en la parte de arriba, que está el estómago, en la parte de abajo que hay el intestino, en el lado derecho que está el hígado y las vías biliares, etcétera. Es distinto. Si duele, por ejemplo, también la irradiación hacia donde se va el dolor. Por ejemplo, si se va hacia los genitales, es más característico del dolor urológico, del dolor de los cólicos nefríticos, que también se va hacia la espalda. El dolor que se va a la espalda también es característico del cólico biliar, de los dolores cólicos del cólico hepático. El dolor que se va a la espalda también es característico de pancreatitis. Y, en fin, hay diversas formas de irradiarse que depende
de las vías sensitivas que recogen el dolor y que a nivel de la médula en que entren. La manera de comer, hablabas de los cólicos, ¿no? De forma inadecuada es un motivo, ¿no?, principal también de ese dolor de tripa. ¿Cómo podemos identificar ese dolor nosotros? Bueno, los dolores que se originan por alteraciones dietéticas o incluso por intoxicaciones, pues suelen ser dolores cólicos, dolores, llamamos dolor cólico a cuando es un dolor que va creciendo y luego va bajando de intensidad hasta medio disminuir o desaparecer. Esos son los dolores cólicos, que precisamente el nombre viene del colon, que el colon suele doler así. Y hay otro tipo de dolores que son más constantes, que son, digamos, continuos y que suelen indicar que hay un fenómeno inflamatorio debajo. Por ejemplo, una apendicitis es típicamente un dolor continuo, mientras que una gastroenteritis es típicamente un dolor cólico, que tiene subidas y bajadas en su intensidad. En las gastroenteritis. Comentabas lo del apéndice, ¿no? Siempre se dice, ese dolor se sabe perfectamente, ¿no?, cuando se va a tener o cuando se tiene, ¿no?, la apendicitis, porque no te puedes prácticamente ni mover. Bueno, todos los dolores originados por inflamaciones o fenómenos que irritan el peritoneo por dentro, la cavidad abdominal, hacen que nos tengamos que estar quietos porque al movernos nos duele. En cambio, eso es lo contrario que, por ejemplo, en los cólicos de riñón, que son también muy frecuentes por las piedras de los cálculos renales. En esos casos el enfermo no encuentra postura y está continuamente moviéndose. Entonces, los dolores que hacen que el enfermo esté quieto son cuando hay fenómenos inflamatorios debajo, por ejemplo, la apendicitis. Otro dolor muy común, que seguro que a mucha gente le pasa, ¿no? Se dice, pues he cogido frío, ¿no?, y me duele la tripa. ¿Cómo sabemos nosotros que es por eso? Bueno, eso es típico a veces de niños también, y sí que puede ser de diversas infecciones o diversas transgresiones también dietéticas acompañadas del frío, que a lo mejor ocurre lo que se llama un corte de digestión, que se paraliza en cierto modo la actividad abdominal y entonces se manifiesta con un dolor abdominal. ¿Existe también el dolor nervioso en la tripa? Sí, porque pues es un poco como el dolor de cabeza. El dolor de tripa también es una especie de saco donde el organismo viene a manifestar su disconformidad. Igual que nos puede doler la cabeza por muchas cosas y por nada, pues el dolor de tripa también tiene esa posibilidad de que duela digamos, por excesiva sensibilidad de la tripa, de la pared abdominal a estímulos normales o medio normales. Todos estos motivos, ¿no?, de dolor que estamos diciendo, lo habitual es que no solemos acudir, ¿no?, al médico hasta que ese dolor puede ser más recurrente. ¿Cómo nosotros lo podemos combatir en casa? Bueno, pues... Siempre se dice, no, hay que ponerse calor en la tripa. En principio, si es un fenómeno inflamatorio, por ejemplo la apendicitis, el calor está prohibido. El calor está prohibido. El calor es bueno para los dolores cólicos, los provocados por una gastroenteritis o por un cólico nefrítico, suelen responder bien al calor, pero siempre que se descarte que hay debajo un fenómeno inflamatorio, porque la apendicitis, por ejemplo, que por sacarla a relucir otra vez, o cualquier otro proceso inflamatorio, si le ponemos calor, se acelera su evolución. El calor acelera la evolución de las inflamaciones, igual que el frío disminuye la evolución.
hace más lenta la evolución. O sea que es totalmente vamos, no hay que ponerse calor en ese caso, claro. En principio no, salvo que se esté muy seguro de que va a ser beneficioso. Un dolor recurrente, ¿no?, que podemos sufrir de dolor de tripa. ¿Cuál puede ser, Juan Luis, y que es momento, ¿no?, de acudir ya a un especialista? Pues la gente más o menos identifica cuándo tiene que acudir. En realidad siempre es bueno el consejo de un experto, ¿no? De un experto en ese problema. Y un dolor que va y viene o que es recurrente, pues claro, puede deberse a muchas causas, y hay que descartar que sean causas importantes que nos puedan dar disgustos. Igual que hay que, en los casos agudos también ocurre lo mismo, también hay que acudir para que no el proceso ese agudo no vaya más y nos dé otro disgusto. No hemos comentado también otro motivo, ¿no?, de dolor de tripa es el estreñimiento, ¿no? Sí, el estreñimiento suele coincidir con dolor de tripas, pues en el síndrome que se llama de intestino irritable, y a veces se alivia con la deposición, otras veces ese dolor se acompaña de fenómenos de diarrea, y el dolor en esos casos no tiene una base orgánica. Lo que pasa es que obliga a descartar un montón de cosas antes de etiquetarlo como que no es de causa orgánica, que es funcional. Que por otro lado comentabas también, a veces no solo es el estómago, la tripa, ¿no?, sino también en el caso de las mujeres hay dolores menstruales. Sí, también hay los dolores o bien por roturas de los folículos que ocurren más o menos todos los meses. La rotura folicular a veces se acompaña de dolores. Los quistes por endometriosis también se acompañan a veces de dolores de este tipo. La enfermedad inflamatoria pélvica, la salpingitis o la endometritis también se acompañan de dolor, aparte de que, como es una infección, se acompañan de otros síntomas también, como fiebre y otras cosas, sí. ¿Podemos prevenir algún tipo de estos dolores de los que estamos hablando? Hombre, en la endometriosis es difícil prevenirlo sin un tratamiento específico, pero posiblemente el tratamiento que pueda aportar un ginecólogo pues puede ser útil para prevenirlo. En la enfermedad inflamatoria pélvica sí que hay que extremar las medidas higiénicas y en ese aspecto. Pues Juan Luis, podríamos estar toda la noche hablando de dolores de tripa, ¿verdad?, que son muchos, pero si quieren saber más, ¿no?, si tienen algún tipo, ¿no?, de este problema, pues el próximo 22 de marzo en el Colegio de Médicos, este especialista en cirugía pues estará dando una charla, una conferencia sobre todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Pues sí, es como una orientación a todo este amplio campo que es imposible abarcar en un rato, pero que se trata de poder dar unas normas orientativas. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y nos vamos a ir como cada semana a la clínica de implante a hablar con nuestros especialistas para que nos cuiden nuestra salud bucodental. El alargamiento coronario es un tratamiento dental que tiene como objetivo aumentar el tamaño de uno o varios dientes, bien por razones estéticas o funcionales. A la hora de realizar el tratamiento, los odontólogos tienen en cuenta una serie de factores que son importantes para garantizar su éxito. Al paciente se le realizan una serie de pruebas antes de ponerle el tratamiento definitivo, como un estudio de diseño de la sonrisa con fotos, vídeos y modelos de la boca para evaluar la solución más armónica. En este caso podemos observar cómo nuestro paciente
por una serie de razones fundamentalmente estéticas, le hemos realizado dicho tratamiento. Nosotros siempre nos fijamos un poco en las líneas medias faciales y línea bipupilar de la cara. Es importante de cara a pues observar la simetría facial. Y luego vamos a ver otra serie de factores, como por ejemplo pueden ser el tipo de sonrisa, si es una sonrisa un poco más simétrica o más asimétrica, que en cuyo caso podemos ver que existe una clara asimetría. El tipo de encía, si tenemos una sonrisa en la que la encía se ve demasiado, pues por una erupción pasiva o porque la sonrisa sea gingival y estemos enseñando más encía que diente, como también es el caso en algunas zonas. Y también nos vamos a fijar en la disposición de los dientes y el tipo de diente. Pues si tenemos un diente más cortito o más estrecho en alguno de los casos, dando ese aspecto de diente corto en el que se ve más encía que dientes, sigo insistiendo, o si tenemos algún tipo de disparalelismo, es decir, hay algún diente pues, que tiene un eje de inclinación pues, un poco distinto al otro. En este caso lo que hemos hecho es un estudio de diseño de sonrisa en el que pues, hemos valorado el tamaño de los dientes, el plano de la sonrisa, y en ese diseño lo que hacemos es determinar hasta dónde queremos ir con nuestra restauración, lo que es el plano de sonrisa, que es este, dónde nos gustaría colocar esas coronas o esas fundas que le vamos a realizar y cuánto nos gustaría que expusiera de diente. Realizamos una prueba también estética o mock-up en la que una vez hecho el estudio previo de sonrisa, pues nosotros lo trasladamos a la boca del paciente. Esto que lleva pues es una prueba estética que es provisional, tras haber estudiado esos parámetros anteriores. Pues de una forma sencilla en la consulta, pues el paciente se lo puede ver en la boca y ver si efectivamente está acorde con su sonrisa y si le gusta o no. Aquí se hace más visible pues, las asimetrías que tenemos en los dientes, la asimetría que hay en los márgenes gingivales. Cada encía está pues, en una zona diferente, cada diente es de un tamaño distinto, hay separaciones entre los dientes, diastemas, ¿vale? Luego el plano de la sonrisa, como vemos, está inclinado, los dientes de un lado son más cortitos que los del otro. Bueno, pues esta es la situación inicial de la que partimos. Tras el alargamiento coronario se le colocan unos provisionales que van a ayudarnos a que el paciente pues, estabilice un poquito la encía, es decir, que la encía se recupere. Y una vez haya pasado ese proceso, pues ya procedemos a realizar el tratamiento definitivo. Sí que es verdad que el paciente puede tener una demanda estética en el sentido de que se ve que su sonrisa no es armónica y no le gusta, entonces sí ve esas asimetrías y lo que él nos pide es que le arreglemos la simetría, es decir, que le devolvamos la sonrisa. Y el otro motivo, que es devolver la funcionalidad al diente, es decir, cuando tengo un diente muy roto y necesito, por motivos funcionales, que ese diente vuelva a masticar. Entonces la única manera es ponerle una prótesis, entendemos que una funda, una corona. Entonces muchas veces cuando tenemos dientes que son cortitos o que están muy deteriorados, recurrimos a ese tratamiento pues, para ganar un poquito de espacio y poder nosotros poner pues, esa funda o hacerle ese tratamiento restaurador. Son los propios odontólogos de implante los que, después de estudiar cada caso y ver las necesidades del paciente, deciden cuál es la mejor solución. Está aquí con nosotros, como cada semana, nuestra dietista y colaboradora Ana Matem. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Verónica. Hoy les vamos a hablar de un elemento nutricional que nos ayuda a regenerar los músculos, además de darnos energía. Les hablamos de la leucina. ¿Qué es la leucina, Ana? Pues la leucina es un aminoácido esencial el cual nuestro organismo no es capaz de sintetizar o de generar, entonces lo tenemos que extraer pues, a través de nuestra alimentación y de nuestra dieta diaria, teniendo en cuenta que es imprescindible a la hora de generar proteínas de forma natural para nuestro cuerpo. ¿Y en qué alimentos nos encontramos este elemento nutricional? Pues a ver, los alimentos que contienen mayor cantidad de este aminoácido son los alimentos que tienen proteína de origen animal, pues como es la carne, el pescado, la leche o los huevos, pero no quita que nos lo vamos a encontrar en muchos
nosotros, como es por ejemplo la soja, los frutos secos, las semillas de sésamo y de calabaza, que al día de hoy las utiliza mucha gente, pues yo que sé, como un ingrediente más de las ensaladas o a la hora de introducirlo en algún postre lácteo. También nos lo encontramos en legumbres como es las lentejas y el garbanzo, y también nos lo encontramos lo que es el queso parmesano y el atún, entre muchos otros. Tener en cuenta que no significa que si queremos aumentar los niveles de este aminoácido es ponernos a comer de forma desmesurada estos alimentos, sino que hay que consumirlos, como siempre decimos, de forma moderada, porque el consumirlo en exceso, esos alimentos no solo tienen aportes de aminoácido, tienen aporte de otros nutrientes que igual consumiéndolo en elevadas cantidades pueden ser perjudiciales para la salud. O sea, podríamos tener un problema en la salud también si lo comemos en exceso. Entonces, como siempre decimos, si escaseamos en ello. A ver, si lo consumimos en exceso no suele ser algo normal el que exista un exceso de este aminoácido, pero en el caso que tengamos una toxicidad sobre ello sí que es conveniente acudir rápidamente al médico, ya que se pueden producir delirios, incluso puede afectar lo que es al sistema nervioso. Y en el caso contrario, en el caso de que sea un defecto, pues es algo que hay que controlarlo, porque hay muchas veces que suele ser hereditario, se suele dar mucho más lo que es en personas veganas o en personas mayores, pues las personas veganas pues porque sabemos que apenas consumen o algunas ni siquiera consumen nada de proteína animal, y las personas mayores pues al final por el tema de la masticación muchas veces reducen lo que son esa cantidad pues, de carne o de pescado porque se lo dificulta, pero eso lo que va a hacer al final pues es promover pues que tienen una peor cicatrización, que pueden tener una pérdida de masa muscular, una serie de efectos secundarios que en ese sentido pues les van a perjudicar porque también puede afectar a la hora del crecimiento, tienden a tener más problemas a nivel de hígado, entonces es algo que habría que controlar. Decimos, ¿no? Es bueno también para que lo consuman las personas mayores para darles energía, pero también son muchos los deportistas, ¿no? Los que consumen, ¿no? este elemento nutricional. A ver, es que es algo que es aconsejable para los deportistas porque al final es algo que aporta energía en el caso de que vayamos a hacer un reporte de alto rendimiento con alto esfuerzo, pero también va a ayudar mucho a reparar lo que es el músculo. De todas maneras, es un aminoácido que unificado con otros dos, como quien dice, cuando se sintetiza con otros dos aminoácidos, también lo que ayuda es a promover la cicatrización tanto de los huesos como del músculo como de la piel. Aparte que tiene efectos muy beneficiosos, consumiéndolo siempre en cantidades moderadas, como decimos, porque ayuda a mantener los niveles, por ejemplo, de azúcar en sangre, ayuda a reducir los niveles de colesterol y también es algo que ayuda, como hemos dicho, a la hora de la cicatrización. Si tienes déficit, como decimos, de leucina, de este nutriente, a pesar de la dieta que se pueda consumir, ¿es aconsejable tomar un suplemento de ello? Porque lo hay. Hay un suplemento y la gente que lo suele consumir o a la gente que se la suele aconsejar suele ser pues a gente deportista que lo que quiere es un desarrollo de masa muscular, no simplemente la típica persona que vaya una hora al gimnasio, que no tiene absolutamente nada que ver, o personas que tengan déficit de este aminoácido, porque con una dieta realmente sana y equilibrada en la cual no se elimine el aporte de proteínas, estamos asegurándonos el que tengamos unos niveles óptimos de este aminoácido, o sea que tampoco haría falta el tomar una suplementación, salvo en esos dos casos mencionados, que queramos mayor masa muscular o desarrollar masa muscular a la hora de hacer ejercicio o las otras personas. Bueno, pues ya nos hemos enterado de lo que es la leucina y como siempre decimos, hay que comer de todo en su justa medida. De forma moderada. Pues Ana, gracias una vez más por acompañarnos. Gracias a ti, Verónica. Y nosotros nos despedimos ya. Como ya saben, más salud la próxima semana aquí todos los miércoles en La 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Chao.